Buenas, en este video vamos a hablar acerca de los ejercicios de empuje. Obviamente organizado esto en un concepto de patrones de movimiento de fuerza. Para eso vamos a comenzar hablando acerca de los movimientos que el tren superior puede generar, para lo que después sería el desarrollo de entender cómo se dan esos patrones de empuje. En cuanto al tren superior, en cuanto al hombro principalmente, y la cintura escapular, vemos que en flexión y extensión, como se puede apreciar, vamos a poner un láser, como se puede apreciar, tenemos unos 180 grados de flexión de hombro que deberíamos tener y más o menos unos 45-50 grados de extensión. Acá vemos una aducción, o lo que sería una aducción horizontal, y acá vemos una abducción completa del hombro. Acá también se aprecian los rangos de movimiento que deberían existir. Luego podemos ver lo que sería rotación interna, rotación externa a nivel del hombro. Esto se pide más o menos unos 90 grados de rotación externa versus unos 70 grados aproximadamente de rotación interna. Va a variar en función de cada estructura, cada persona, pero más o menos es lo que las personas pueden alcanzar en sus movimientos sin forzar diferentes articulaciones ni tejidos. Entonces, con esto tenemos un margen bastante claro, un encuadre bastante claro acerca de esas posibilidades de movimiento que tiene nuestra cintura escapular y nuestro hombro. Acá vemos también en una abducción pura, en donde con el brazo pegado al cuerpo comienzo a generar esa abducción, y cómo a medida que voy generando esa abducción existe lo que se llama el ritmo escápulo-humeral, que es el ritmo entre la articulación del hombro gleno-humeral y la articulación a nivel escápulo-torácica, o sea, cómo se relacionan y cómo se da ese movimiento cuando se hace un movimiento de abducción de hombro o de flexión de hombro. Para eso vamos a ver la siguiente imagen, en donde se aprecia que al existir una abducción o una aducción del hombro, vemos cómo la escápula tiene también un ritmo que se va generando. Bien, a medida que voy abriendo el brazo, o sea, generando la abducción, la escápula progresivamente también se va abduciendo o va teniendo esa báscula externa. Esto tiene que sucederse para favorecer a ese ritmo escapulohumeral y de esa manera favorecer a la estabilidad y movilidad de esa región. Vamos a irnos ahora en fuerza a los principales patrones con los que vamos a trabajar. Tenemos el macaquito, la persona, vista así como de costado, ¿verdad? Y ese punto verde que vemos acá sería este punto de acá, la articulación. Lo que yo quiero que veamos ahora son las diferentes posibilidades de movimiento que generalmente en la fuerza trabajamos cuando hablamos de patrones de empuje. Entonces, vemos por ejemplo que hay un patrón horizontal. Un patrón horizontal es un empuje que va de esta manera, tomando en cuenta la posición anatómica de una persona, posición bípeda, estable, brazo al costado, etc. Esto sería un empuje horizontal. Por ejemplo, un press de pecho con barra, con mancuernas, unas lagartijas o push-ups. Todo eso entraría dentro de este concepto de empuje horizontal. Estoy empujando en esta dirección. Ahora, si yo voy a empujar hacia arriba, bien, empujo hacia arriba completamente, eso sería un empuje vertical ascendente. Bien, y dentro de ese empuje vertical ascendente, la masa muscular implicada va a variar. Por ejemplo, cuando yo hago un empuje de esta manera más horizontal, hay un estímulo mayor de pectoral, de porción anterior del hombro y de tríceps principalmente. Hay otros músculos accesorios que colaboran al movimiento y la estabilidad, pero esos son los principales agonistas de la acción. Pero cuando hacemos un empuje vertical, el trabajo se lo lleva mucho más el hombro y como no está tan en juego la posición de las fibras musculares para que se activen correctamente, el pectoral mayor, por ejemplo, y el menor no entran en juego.
Por lo tanto, el trabajo cuando empujo de esta manera verticalmente se lo lleva mucho más el deltoides, anterior, lateral principalmente, y el tríceps. Ahora, también tenemos un empuje vertical descendente. Este caso, ¿qué podría ser? Por ejemplo, dips o fondos. Ahí el trabajo se lo lleva a la zona anterior del deltoides y el tríceps principalmente también. Ahora, la zona inferior a nivel pectoral tiene unas líneas de tejido que van en esa dirección. Entonces, cuando yo empujo hacia abajo, también el pectoral, principalmente en su región inferior, se activa. Después tenemos un empuje horizontal descendente, o en diagonal, también me gusta llamarlo, que puede ser, por ejemplo, un press de pecho declinado. Está en posición invertida, boca abajo, y empujás hacia arriba, lo que termina desencadenando en un empuje horizontal descendente. Y luego tenemos un empuje horizontal ascendente, que podría ser un press inclinado. Ahí el estímulo principal se lo llevan las fibras superiores del pectoral, porque uno trabaja o realiza ese movimiento en diagonal ascendente en la línea de las fibras del pectoral, y por eso es que se estimulan. Por eso cuando yo empujo hacia arriba, el estímulo, puedes probarlo, hacer así y fuerza hacia arriba y sentir que el estímulo es superior, y hacer fuerza hacia abajo acá y sentir que el estímulo es inferior. El pectoral se activa en su totalidad, entre comillas, pero se lleva más trabajo una región u otra dependiendo de cómo hagamos el movimiento. Ahora, en función de el ancho de agarre, hay siempre mucha controversia en cuanto a si es seguro para el hombro realizar una apertura mayor cuando voy a empujar, o si es más seguro hacer una apertura más cerrada. Lo que sabemos en sí, en función de diferentes investigaciones, estas y otras que existen, es que lo que aparentemente es más seguro para la mayoría de las personas es que el empuje que vamos a realizar sea entre una vez y una vez y media el ancho biacromial. Acromion, huesito acá, huesito de acá, ancho biacromial. Una vez sería esto, una vez y media es como una palma más hacia afuera. Aproximadamente por acá, a veces se indica hasta 2 veces el ancho biacromial, es como lo recomendable o lo que aparentemente parece biomecánicamente más seguro. ¿Esto implica que siempre que yo agarre muy abierto me voy a lesionar el hombro para hacer algún tipo de empuje? No, porque una lesión implica múltiples causas, algunas intrínsecas, otras extrínsecas. Y en ese conjunto de causas que pueden implicar una lesión, un concepto muy importante es entender si esos tejidos en ese momento y contexto determinado están teniendo la capacidad de poder tolerar ese trabajo. En caso de que sí estemos pudiendo tolerar ese trabajo y que mi hombro esté adaptado a un trabajo muy abierto, no quiere decir que nos lesionemos. Por lo tanto, no tenemos que asociar directamente con una lesión la apertura del agarre. Pero sí parece que biomecánicamente es mucho más eficiente y parece que seguro realizarlo con un ancho de agarre no mucho más allá que una vez y media el ancho biacromial, máximo 2 veces. Respecto al estímulo muscular que se realiza o que se genera en función de la apertura, sí, obviamente, en función también de lo que hablamos anteriormente, si yo hago un empuje muy cerrado, el pectoral se lleva menos trabajo. Por lo tanto, la zona anterior del hombro y el tríceps, que son las zonas mayoritariamente implicadas en este patrón de movimiento, se llevan más trabajo. Por lo que si quiero inhibir un poco el pectoral, hacerlo más cerrado va a ser más eficiente. Ahora, si yo abro un poco más, el estímulo a nivel de pectoral, por el estímulo de trabajo, por la acción principal que tiene el pectoral mayor, es mayor. Por lo tanto, cuando abro, genero una abducción y empujo, el estímulo del pectoral se va a llevar mayor trabajo y por lo tanto va a ser mayor. Y esto implica que el estímulo a nivel del deltoides anterior y del tríceps para la misma carga que haciéndolo cerrado va a ser menor. O sea que las cargas, si es la misma haciéndolo así versus haciéndolo así, 10 kilos versus 10 kilos,
Acá me va a resultar más fácil. Voy a poder mover más carga porque estoy implicando más masa muscular. Versus esos 10 kilos haciéndolo así, el trabajo se lo va a llevar más deltoides anterior y tríceps y voy a sentirlo más pesado porque el pectoral va a ser más ineficiente para ese movimiento puntualmente. Acá vemos aspectos técnicos de los empujes, cómo tienen que ir hacia atrás y hacia abajo los hombros para asegurar una buena retracción escapular y de esa manera asegurar que no exista una compresión anterior del hombro. Otro punto importante en los empujes es que la curva lumbar debe mantenerse siempre neutra. Esto no quiere decir desaparecerla completamente, ni hiperextenderla, ni aumentarla. Los pies deben estar firmemente apoyados en el suelo o en alguna superficie que me permita que esa curva lumbar no aumente de forma exponencial, y aplicar fuerza con los pies en el suelo me va a dar más estabilidad. Para aplicar fuerza necesito ser estable. Por lo tanto, brindar una buena base de apoyo es fundamental para poder aplicar fuerza correctamente y que otras zonas no tengan que compensar para tener esa estabilidad. El cuello, la cabeza no va así, simplemente va alineada, mirando siempre la barra. Vamos de vuelta. La barra siempre va en la zona inferior del pectoral, no voy arriba. Y generalmente los codos no van a la altura de los hombros, van ligeramente por debajo. Esto en cualquier empuje que hagamos, ya sea una lagartija, ya sea un press inclinado, un press declinado o lo que sea. Acá vemos cómo en un press inclinado pasa lo que hablábamos hoy, en donde el estímulo a nivel de las fibras superiores del pectoral es mayor, y como músculos accesorios también trabaja la porción anterior del deltoides y el tríceps. Acá vemos un press de pecho declinado, en donde vemos cómo la porción inferior del pectoral es la que mayor se ve beneficiada de este estímulo, por más que trabaje todo el pectoral. ¿Por qué? Porque las fibras musculares están alineadas con la dirección de la fuerza. Y siempre que pensemos o queramos pensar que estoy trabajando más, tenemos que pensar cómo van las fibras musculares alineadas, y de esa manera si estamos trabajando el músculo sí o no. Acá vemos un fondo en donde era un empuje vertical descendente y vemos cómo el tríceps y el deltoides anterior se llevan parte del trabajo, pero la porción inferior del pectoral, porque el empuje va de esta manera, alinea la línea de fuerza con las líneas del tejido del pectoral y eso hace que trabaje. Entonces cuando empujo hacia arriba, más pectoral de la parte superior, más clavicular, más costal en el nivel inferior y más esternal o global cuando empujo horizontalmente. En un press de hombros, por ejemplo, vemos cómo a nivel pectoral el estímulo es mucho menor y a nivel de el hombro y el tríceps es mucho mayor, por eso se llama press de hombro. Es importante asegurar una correcta biomecánica a nivel del hombro y cuidar las cargas para que no existan molestias innecesarias en la estructura. Hasta acá lo concerniente a empujes.